¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las charlas tan interesantes que estamos pudiendo poner a disposición de ustedes. Hoy, para continuar con las charlas de cardiología, va a estar el doctor Carlos Perona, jefe de electrofisiología del Hospital Santoyani. El doctor nos va a hablar de arritmias y su manejo en terapia intensiva. Bueno, queremos agradecerle al doctor su colaboración en este curso y desde ya espero que puedan disfrutar de esta charla y bueno, que sigan disfrutando de todas las charlas. Les mando un gran saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Carlos Perona, jefe de electrofisiología del Hospital Santoyani y vamos a hablar ahora del manejo de las arritmias supraventriculares en un servicio de emergencia o en una terapia intensiva, un enfoque práctico, ¿sí? sin demasiada sustrato académico, sino qué es lo que tenemos que saber en la guardia para el manejo de estos pacientes. Lo primero es el paciente. Hay que establecer si el paciente puede tolerar todo el diagnóstico, si tengo el tiempo de pensar, de hacer un electrocardiograma, de realizarle maniobras, o el paciente está crítico por esta taquiarritmia. En ese caso, el tratamiento es de urgencia, ustedes lo saben mucho mejor que yo en el servicio de urgencia, que es la cardioversión o la desfibrilación. En el caso de que el paciente tenga tiempo y tolerancia hemodinámica, electrograma 12 derivaciones, eso es muy importante para establecer el correcto diagnóstico y además es el que se tiene que llevar después el paciente a su casa para el tratamiento correcto final, ¿no? El electrofisiólogo necesita ese electrocardiograma para saber qué es lo que tuvo y motivó al paciente a esa internación. El paciente puede presentar signos de baja tolerancia hemodinámica. Se manifiesta a veces por angor, dolor de pecho, como si fuera un infarto, por el bajo gasto cardíaco, alteraciones de la conciencia, principalmente los viejitos, obnubilación, deterioro del sensorio, signos de insuficiencia cardíaca, rales, crepitantes, shock cardiogénico, ¿sí? Principalmente signos de hipoperfusión o hipotensión arterial. El paciente no tiene pulso, tiene un pulso filiforme, está muy taquicárdico. Bueno, ese paciente tengo que ir a la cardioversión de urgencia. En cambio, si el paciente tolera la arritmia, no presenta ninguno de estos aspectos, más allá de que pueda presentar un poco de hipotensión, no hay nadie que a 180 por minuto tenga más de 100 de sistólicas. Esos pacientes están con 90, con 80 de sistólica, pero si tienen un buen sensorio, quiere decir que no están tan hipoperfundidos y yo puedo tener el tiempo para hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones, hacer algunas preguntas para saber si el paciente tenía antecedentes de esto y me puede orientar un poco más en el cuadro que presenta y en el tratamiento que le tengo que brindar. En el caso de la inestabilidad hemodinámica, hay que prepararnos para una cardioversión o una desfibrilación. Esto lo hacemos a través de la sedación, el manejo de la vía aérea, la oxigenación del paciente, de la manera que ustedes estén acostumbrados, ¿sí? Generalmente los cardiólogos usamos mucho el propofol porque es de vida media corta y generalmente no trae tanta depresión respiratoria, aunque un paciente que viene con deterioro hemodinámico puede bajarle aún más la presión arterial. En ese caso, nosotros le hacemos el acceso venoso lo más rápido posible, le ponemos una bigotera o ponemos a alguien a manejar la vía aérea, le damos la sedación y hacemos el choque. Antes se daban choques sucesivos con distinta energía, hoy por hoy se da choque máximo, ¿sí? De alguna manera es un choque a máximo para hacer los tiempos más cortos y no deteriorar más hemodinámicamente al paciente. Generalmente 360 joules si es un desfibrilador monofásico o 300 joules si es un bifásico. No hacemos diferencia si el paciente tiene QRS angosto o QRS ancho, hacemos un choque máximo en caso de inestabilidad hemodinámica.
Si el paciente me da tiempo, lo primero que tengo que pensar es en el cuadro clínico, ¿sí? El paciente viene cursando un cuadro febril, un síndrome febril prolongado, está anémico, tiene fiebre, ha consumido algún tipo de droga que le pueda aumentar la frecuencia cardíaca, está tomando algún fármaco que puede estar dando estos síntomas, tiene antecedentes de hipertiroidismo, puede estar cursando un cuadro isquémico agudo, ha tenido un reposo prolongado y esto puede ser manifestación de un tromboembolismo de pulmón. Bueno, toda condición clínica que pueda desarrollar taquicardia tiene que ser bien relevada en este momento. El siguiente paso es tomar el electrocardiograma y fijarme si el paciente tiene QRS angosto o tiene QRS ancho. Los pacientes que tienen QRS angosto pueden tener una taquicardia regular o irregular. Desde el punto de vista práctico, la taquicardia irregular es la fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal. El resto, la mayoría de veces, se ve de manera regular. Aunque, por ejemplo, el aleteo auricular puede tener pasaje auriculoventricular variable y puede formar parte de las taquicardias irregulares. Las taquicardias con QRS ancho generalmente se dan por taquicardias de origen ventricular, pero tenemos que saber que una taquicardia supraventricular que se conduzca de manera aberrante, esto quiere decir a través de un paciente que tenga una alteración en la conducción en alguna de las ramas, puede ser una taquicardia supraventricular con QRS ancho. Cuando un paciente tiene un QRS angosto, cuando el ventrículo se despolariza a través del sistema de conducción normal y todo su sistema de conducción está indemne. De esa manera, el latido organizado, sincrónico a través del sistema de conducción genera un QRS angosto. Cuando esto no sucede, se producen los QRS anchos. Y esto no sucede, por ejemplo, cuando el estímulo se produce a nivel de uno de los ventrículos. Por ejemplo, una extrasístole ventricular, una taquicardia ventricular. Otra causa es que el estímulo pase a través del sistema de conducción anormal, unas accesorios. De esa manera, el QRS se hace ancho porque se produce a través de la fusión entre la despolarización por el haz accesorio y la despolarización por el sistema de conducción. Tienen esas melladuras y el QRS tiende a ser más ancho. Otro es cuando el estímulo llega a través del sistema de conducción, pero el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo de rama. En este caso, por ejemplo, tenemos el bloqueo de rama izquierda. El corazón se despolariza a través de la rama derecha y genera el típico bloqueo de rama derecha. Y otro escenario común del QRS ancho es cuando la despolarización se produce a través de un marcapasos cardíaco. Se vea o no se vea la espiga, a veces la espiga es tan chiquitita que los electrocardiogramas modernos no los muestran, los filtran. Así que bueno, esto es lo que tenemos que descartar cuando tenemos un paciente con QRS ancho. Cuando nosotros nos enfrentamos a una taquicardia con QRS angosto, generalmente hacemos maniobras que pueden ser, la más común es el masaje del seno carotidio, que es la compresión del seno carotidio, y más que masaje es la compresión firme que genera incluso una molestia, primero de un lado y después del otro, nunca de los dos del mismo lado, y eso en varios casos, con una eficacia de más del 50%, corta las taquicardias con QRS angosto que logren pasar por el nódulo auriculoventricular, que parte de su circuito sea el nódulo auriculoventricular, porque eso genera un estímulo vagal a ese nivel. Otras maniobras vagales es, por ejemplo, la compresión de los globos oculares o hacer maniobras de Valsalva, lo que llamamos maniobras vagales, que también tienen un éxito similar. Pero hoy por hoy lo que más usamos, sin lugar a duda, es el bolo de adenosina, porque hoy por hoy está prácticamente presente en todos los hospitales, en todos los servicios de urgencia y en todas las terapias. Y tiene un éxito de más del 90% del corte de las taquicardias con QRS angosto. O por lo menos, si no la corta, me permite hacer un diagnóstico. ¿Cómo hacemos un vuelo rápido?
de 2 ampollas, o sea, son 12 miligramos. Esto se hace a través de un bolo rápido, de una porción bien proximal de la vía, y esto genera un efecto que no dura más de pocos segundos, a veces minutos, y logra cortar las arritmias que pasan por el nódulo auriculoventricular. La respuesta al bolo de adenosina puede ser de 2 maneras: que no haya cambios o haya un enlentecimiento. Es típico de las arritmias donde el circuito no pasa por el nódulo auriculoventricular, por ejemplo la fibrilación auricular, el flúter y la taquicardia auricular. Y la otra respuesta es la interrupción o desaparición de la arritmia, que es cuando el circuito de la arritmia compromete el nódulo auriculoventricular, que son las taquicardias por intranodales o las taquicardias por rentada auriculoventriculares, por as accessorio. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estas respuestas. La taquicardia sinusal es el aumento de la frecuencia del ritmo normal, habitual, y la gran mayoría es una respuesta fisiológica secundaria a algún problema: dolor, hipovolemia, fiebre, hipoxia, TEP. O sea, el tratamiento es la causa desencadenante, ¿sí? No damos tratamiento a la taquicardia sinusal específicamente, solamente la tratamos cuando el paciente, por ejemplo, es coronario y tiene isquemia miocárdica por esta taquicardia sinusal. A veces es difícil de ver porque, como vemos acá en este electrocardiograma, la onda P y la onda T se juntan y es difícil saber que se trata de un ritmo sinusal. A veces el masaje del seno carotidio enlentece por unos segundos, separa la T de la P y nos permite hacer el diagnóstico de lo que es la P sinusal, cuando es positiva en can inferior y con un eje generalmente cercano a los 60 grados, como ustedes saben. Un electro muy usual de una taquicardia con QRS angosto regular es muchas veces un paciente de mediana edad que se presenta con una frecuencia por arriba de los 150 latidos, con un QRS angosto y a esta frecuencia irregular. En el caso de estos pacientes tenemos que observar la presencia de la onda P, que acá se ve muy bien en B1, y lo más probable es que el paciente tenga una taquicardia por entrada intranodal. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente de este tipo de presentación. Esta es una taquicardia que se produce a nivel del nodo auriculoventricular y se despolariza prácticamente al mismo momento en la aurícula que el ventrículo. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una taquicardia por entrada intranodal? Muchas veces miramos el electrocardiograma cuando está en taquicardia y cuando está en sinusal y vemos las pseudo S o las pseudo Rs que nos muestra el electrocardiograma. Fíjense acá en B1, cuando el paciente está sinusal no tiene esa R', eso es porque es una P que está detrás del QRS. Lo mismo acá tenemos esta pseudo S en D2 que no se ve cuando el paciente está en ritmo sinusal. Esto habla de que el paciente tiene una taquicardia con QRS angosto regular con RP corto, ¿sí? La distancia entre la R y la P es más corto que entre la P y la R siguiente. La taquicardia por entrada intranodal es la arritmia de QRS angosto regular más frecuente por mucho. Se da principalmente en mujeres y la edad de comienzo de la aparición típicamente es entre 35 y 65 años. La frecuencia es relativamente alta, entre 150 y 240 latidos por minuto, y generalmente la identifico porque es una taquicardia, como les dije antes, de RP corto. Esto quiere decir que el estímulo baja a través del nódulo auriculoventricular por la vía lenta y después vuelve por la vía rápida. Es por eso que la onda P se inscribe detrás del QRS y entonces el RP es más corto que el PR.
Si bien el tratamiento en urgencias, como le dije antes, la adenosina que corta más del 90% estos episodios tienden a recurrir y el único tratamiento definitivo es la ablación por radiofrecuencia de la vía lenta, donde se le hace radiofrecuencia, o sea, aplicación de calor en la vía lenta del nodo auriculoventricular y se da un tratamiento prácticamente curativo de esta arritmia. Darle el alta a estos pacientes, generalmente los medicamos con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos para tratar de que no tengan nuevos episodios hasta que se le pueda hacer el tratamiento definitivo con la ablación. Los beta bloqueantes tienen un éxito relativamente precario para evitar las recurrencias, lo que sí, cuando recurre el paciente recurre a una frecuencia más lenta y en general es mejor tolerada la arritmia. Como dije anteriormente, la ablación tiene un éxito cercano al 95 a 100% con bajos episodios de recurrencias. Hoy por hoy la recurrencia de una arritmia intranodal está por debajo del 3-4%. Otra forma de presentación en el servicio de urgencias es un paciente, por ejemplo, que tiene palpitaciones, pero en el momento de que llega al servicio de urgencias ya se le pasaron las palpitaciones y nosotros hacemos un electrocardiograma y vemos que el paciente ya no tiene arritmia. Pero nos llama la atención el comienzo de este QRS, que es empastado, lo que llamamos una onda delta, que es la expresión de una vía accesoria de conducción anterógrada entre la aurícula y el ventrículo. Las taquicardias por vía accesoria también son paroxísticas y irregulares. La frecuencia cardíaca tiende a ser un poco más alta, entre 150 y 250 por minuto, y típicamente los episodios empiezan en personas jóvenes. Los pacientes tienen historias, incluso desde la vida pediátrica, de accesos de palpitaciones que empiezan y cortan. La adenosina también termina con estos episodios y el tratamiento con radiofrecuencia cura la mayoría de estas vías. Las vías accesorias pueden estar en cualquier lugar de los anillos auriculoventriculares, del lado derecho, a nivel septal o del lado izquierdo. Y la arritmia se produce generalmente cuando es ortodrómica, baja por el sistema de conducción, vuelve a través del haz accesorio, utiliza en forma retrógrada otro circuito centrante. De esa manera se constituye lo que se llama la taquicardia supraventricular ortodrómica mediada por haz accesorio. Acá tenemos otro paciente con haz accesorios. Fíjense la onda delta que se ve bien en B1, una vía bien izquierda, y acá tenemos el paciente con la taquicardia ortodrómica. Se parece mucho a la taquicardia por entrada intranodal porque también se trata de una arritmia con RP corto. La onda P a veces no se ve porque está pegada o metida dentro del QRS. En la entrada intranodal muchas veces se ve mejor la onda P que las taquicardias por accesorio convencionales. Acá vemos una taquicardia distinta a la anterior, porque vemos con un QRS más ancho. Si bien esta taquicardia tiene el mismo origen, es una taquicardia mediada por un haz accesorio, cuando le hacemos el electro en sinusal, vemos que este paciente tiene onda delta, pero al hacer una taquicardia baja por la vía accesoria y sube por el sistema de conducción normal, lo que llamamos una taquicardia antidrómica. Esto forma parte de las taquicardias por QRS ancho, pero en general las clasificamos también como taquicardias supraventriculares porque se produce por un haz accesorio. En la esquemática vemos que en las taquicardias antidrómicas baja por el sistema de Kent por la vía accesoria y vuelve y sube por el sistema de conducción normal. Es por eso que presenta esta aberrancia y la conducción con QRS ancho.
Cuando vean una taquicardia con QRS ancho en un paciente joven, que generalmente es bien tolerada, y cuando le da la adenosina y corta, el paciente tiene un haz de Kent, o sea, tiene preexcitación en el electrocardiograma, concluyen que el paciente tiene una taquicardia antidrómica mediada por un haz accesorio. Si bien de forma aguda usamos adenosina para cortar las taquicardias por haz accesorio, es mandatorio mandar a estos pacientes a hacer la ablación por radiofrecuencia. Mientras tanto, lo que le damos generalmente es sotalol o otros betabloqueantes, incluso se le puede dar amiodarona o flecainida para frenar tanto a nivel del nódulo auriculoventricular como la fibra sódica de las de Kent. Pero sepan que estos pacientes recurren, tienen riesgo de muerte súbita, entonces tienen que derivarse a ablación por radio. Acá ven un paciente con una taquicardia con QRS angosto regular mediada por haz accesorio ortodrómica, que se le administra 6 miligramos de adenosina, y fíjense cómo a los pocos segundos de la administración la arritmia corta porque el pasaje por el nódulo auriculoventricular se interrumpe por la adenosina. El paciente siente un malestar, se pone ansioso porque siente como un calor en el pecho y una falta de aire. Hay que avisarle al paciente que va a sentir eso, que va a durar muy pocos segundos, que se quede tranquilo, y el paciente a los pocos segundos normaliza su frecuencia y su ritmo. Este también es un escenario que se ve en los servicios de urgencia. Es un paciente, por ejemplo, joven, que tenía antecedentes de un Wolff-Parkinson-White, que estaba en plan de ablación, pero el paciente se negó y en un momento desarrolla una fibrilación auricular. Es por eso que tiene esta taquiarritmia irregular, pero con QRS ancho. Tiene QRS ancho porque pasa por momentos más por el haz accesorio que por el nodo sinusal, y va teniendo distintos grados de aberrancia. El peligro de estos pacientes es desarrollar esto, en este caso una torsión de punta, una fibrilación ventricular y una muerte súbita. Es por eso que estos pacientes deben ser evaluados convenientemente, y si tienen un haz accesorio de alto riesgo, evaluado convenientemente por el electrofisiólogo, deben ser ablacionados. Obviamente, hasta mis hijos saben que esto, lo único que uno puede hacer es chocarlo lo más rápido posible. Una desfibrilación con 360 joules lo más rápido posible. Entonces hay que llevarse ese mensaje a casa. Si ustedes ven una taquicardia en un paciente joven, irregular, con QRS ancho, con distinto tipo de aberrancia, y esta arritmia generalmente es mal tolerada, muy sintomática, el paciente tiene riesgo de muerte súbita. A esto no se le hace adenosina, no se le pone ningún fármaco para frenar el nódulo auriculoventricular, porque eso lo único que haría es favorecer el pasaje por el haz accesorio y llevaría al paciente a más riesgo de muerte súbita, hacer una fibrilación ventricular. Ese paciente se seda y se choca. Y como les dije, el tratamiento de los haces accesorios es aplicar calor a través de la ablación por radiofrecuencia, que elimina, prácticamente cura más del 95-98% de estos haces con realmente baja tasa de complicaciones. Acá le presento otro electrocardiograma que es bastante difícil de distinguir con respecto a los electrocardiogramas de los pacientes anteriores. Entonces hacemos lo que dijimos, aplicamos maniobras, le hacemos masaje del seno carotidio, y si no funciona le hacemos la adenosina. Y lo que pasa al aplicar adenosina, la arritmia no corta, pero sí se lentece claramente, empieza a aumentar el frenado a nivel del nódulo auriculoventricular y enlentecer el pasaje ventricular, y deja ver, fíjense ustedes en este caso, deja ver las ondas P con línea isoeléctrica. Esto es típico y diagnóstico de taquicardia auricular. A los pocos minutos, cuando se va el efecto de la adenosina,
la taquicardia reinicia. La taquicardia auricular generalmente se presenta con una frecuencia entre 120 y 210 latidos por minuto, con una relación con el QRS que puede ser 1:1 o variable, en caso de que el paciente tenga algún fármaco que lo frene. Y en la mayoría de las veces se ven pacientes añosos que tienen una patología asociada, por ejemplo, patología respiratoria, una neumonía, aumento del tono adrenérgico, por ejemplo, por alguna enfermedad infecciosa, fiebre, etc. También alteraciones hidroelectrolíticas y la intoxicación digitálica. La onda P tiene una morfología distinta a la sinusal, se puede originar del lado derecho de la aurícula o en la aurícula izquierda, ¿sí? Y el tratamiento va dirigido a la causa desencadenante, si se logra ver cuál es. No tiene buenas respuestas a las maniobras vagales y la respuesta con la adenosina es el enlentecimiento por unos segundos y después la taquicardia reinicia a la misma frecuencia que era antes. El único fármaco que a veces da algún beneficio durante la urgencia es la amiodarona endovenosa. Rara vez requiere un choque eléctrico y si uno da un choque eléctrico y persiste el factor desencadenante, va a volver a reiniciar. Así que bueno, piense más que nada en el tratamiento de la enfermedad de base. Acá tenemos una taquicardia. Generalmente las taquicardias auriculares son de RP largo. La onda P se ve alejada del complejo QRS, lo que se llama que el RP es más largo que el PR, y muchas veces la respuesta de la adenosina, como les dije, es frenar el pasaje a nivel del nodo auriculoventricular y se deja ver las ondas P de distintas morfologías sinusal con líneas eléctricas en el medio, que es lo que la distingue de un aleteo auricular. Hay ciertas taquicardias auriculares que se dan en pacientes, por ejemplo, con corazón sano, que son bien focales y muchas veces el tratamiento con ablación puede hacer también curación de estas taquiarritmias. Acá vemos durante un estudio electrofisiológico la presencia de una taquicardia auricular con pasaje al ventrículo variable. Fíjese que el pasaje al ventrículo es totalmente irregular, donde le hacemos un mapeo tridimensional. En este caso tenemos una arritmia a nivel parisiano, quemamos la taquicardia auricular y el paciente se va sin arritmia a casa. Otra arritmia muy común en el servicio de urgencia es el aleteo auricular, que acá se ve bastante claro, pero a veces no se ve claro. Se ve también como una taquicardia regular de QRS angosto, muchas veces con maniobras vagales o con adenosina. En este caso con adenosina se logra abrir el electrocardiograma, disminuir el pasaje auriculoventricular y se ve claramente la línea del serrucho. Ustedes ven que no tiene línea eléctrica, lo que caracteriza al aleteo auricular, porque es un movimiento continuo a nivel de la aurícula. A veces se la confunde con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene ondas F, pero realmente son distintas, no forman un serrucho regular, sino tienen microcircuitos, microrotores anárquicos y el pasaje es mucho más irregular que el aleteo auricular. Cuando vemos en un paciente añoso una taquicardia con QRS angosto regular a 150 por minuto, lo más probable que sea un aleteo auricular. ¿Sí? Aunque, como les dije antes, el pasaje puede ser variable porque depende de la permeabilidad eléctrica del nodo auriculoventricular. Muchas veces el aleteo auricular habla de que la aurícula está remodelada, por ejemplo, pacientes que tienen valvulopatías o pacientes que tienen agrandamiento de la aurícula. Se requiere una aurícula enferma para poder hacer un circuito de aleteo auricular.
El tratamiento del aleteo auricular en la urgencia es bajar la frecuencia cardíaca a través, por ejemplo, de betabloqueantes o bloqueantes cálcicos, pero la respuesta definitiva se hace con la ablación por radiofrecuencia. Acá vemos un electrotípico, como les decía, de un aleteo 2.1. Fíjense que a veces es difícil distinguir las ondas de serrucho cuando el paciente está a 150 por minuto porque el serrucho se confunde con las ondas T. En ese caso, cuando uno hace las maniobras vagales o le da adenosina, abre la conducción, ¿sí? Enlentece la conducción y aparece el serrucho. Es muy importante hacer diagnóstico porque esta arritmia tiene un tratamiento totalmente distinto a los otros. El aleteo auricular tiene mala respuesta a los medicamentos. Lo único que uno logra con los medicamentos es frenar un poco la arritmia, pero realmente es un circuito tan estable que ningún medicamento logra disminuir la recurrencia. O sea, el tratamiento es en agudo si el paciente está descompensado la cardioversión o frenarlo con betabloqueantes o bloqueantes cálcicos. Pero el tratamiento definitivo siempre de estos pacientes es la ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Porque al ser un circuito muy estable, los fármacos tienen poca evidencia en controlar la recurrencia de un aleteo auricular. Los aleteos auriculares generalmente se producen por rotación antihoraria del fenómeno eléctrico en la aurícula derecha, y la ablación del istmo cavo-tricuspidio corta este circuito. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un catéter alrededor de la aurícula y vemos cómo gira el aleteo, y ponemos un catéter de ablación a través de la vena cava inferior y quemamos el istmo cavo-tricuspidio, y de esa manera cortamos el circuito y se cubre el aleteo en más del 90-95% de los casos con ablación. La ablación del aleteo tiene una tasa muy alta de éxito y tiene muy baja tasa de recurrencia. Lo que a veces recurre es la fibrilación auricular, porque como les dije, se ven pacientes remodelados con aurículas dilatadas o valvulopatía, que son las mismas cosas que predisponen al desarrollo de fibrilación auricular. Existen lo que se llaman los aleteos incisionales o atípicos, que se producen en pacientes que tienen atriotomías, por ejemplo en reemplazos valvulares, donde el circuito gira alrededor de esa cicatriz y no del istmo cavo-tricuspidio. Esos pacientes también tienen que ser sometidos a ablación por radiofrecuencia. Otra arritmia que se ve frecuentemente en los pacientes críticos de terapia intensiva es lo que llaman la taquicardia auricular multifocal. Es cuando vemos una taquicardia donde vemos varias P de distintas morfologías. Esto quiere decir que hay varios circuitos de la aurícula anárquicos que empiezan a despolarizarse y aumentar la frecuencia cardíaca. Esto casi siempre habla de una enfermedad de base subyacente, por ejemplo, alteraciones respiratorias, fiebre, intoxicación digitálica. Esto también es un ritmo prefibrilatorio, porque ese desorden muchas veces degenera en fibrilación auricular. El tratamiento es la detección y el tratamiento de la causa de base y no requiere ningún tipo de drogas. Evitar la digoxina, sí se pueden dar beta bloqueantes. Por último, vamos a hablar de la fibrilación auricular, que se caracteriza por un ritmo totalmente irregular, independientemente de que tenga el QRS angosto o ancho, porque puede ser que el paciente tenga un trastorno de conducción intraventricular, un bloqueo de rama, y puede tener el QRS ancho, pero generalmente lo que más marca la fibrilación auricular es la total irregularidad de sus complejos RR. Lo primero que tenemos que pensar en un paciente con fibrilación auricular es que tenga una causa secundaria, ¿sí? Es típico de pacientes anémicos o sangrado o alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente hipocalémicas, o otro tipo de patología grave, por ejemplo, alteraciones a nivel abdominal. Cualquier pleuresía puede desarrollar fibrilación auricular por aumento del tono adrenérgico o al revés, por aumento del tono vagal.
Entonces lo primero es buscar esos iniciadores y disparadores de la fibrilación auricular. Mientras tanto, uno le tiene que hacer un tratamiento del control de la frecuencia cardíaca, que generalmente vamos a ver es con betabloqueantes o bloqueantes cálcicos. Acá vemos un típico electrocardiograma de una taquicardia por fibrilación auricular. Fíjense que se ven vectores auriculares, pero están totalmente desorganizados y anárquicos, y el paciente tiende a tener aumento de la frecuencia cardíaca. Si bien este esquema está desactualizado, enumera los hitos más importantes en el tratamiento de la fibrilación auricular. Primero es documentarla, ¿sí? Porque el tratamiento requiere que la arritmia esté documentada. Segundo, pensar en la anticoagulación. La principal causa de muerte del paciente con fibrilación auricular es el stroke, así que hay que pensar en anticoagular a este paciente, como vamos a ver según el CHA2DS2. Después el control de la frecuencia cardíaca para disminuir los síntomas, y en algunos pacientes el control del ritmo, o sea, la reversión al ritmo sinusal. Y siempre pensar en el tratamiento de la enfermedad de fondo. Por ejemplo, si este paciente está anémico, darle el tratamiento para la anemia. Si tiene aumento de la presión arterial, que es un factor que genera fibrilación auricular, controlar la presión arterial. O sea, siempre hacer el tratamiento de la enfermedad de base. Si bien no voy a ahondar en la anticoagulación y la fibrilación auricular, sepan que tienen que hacer, aunque sea online, el score de CHA2DS2. Y si el paciente tiene un score de 2 o más, hay que anticoagularlo, inclusive durante la internación. Sí, porque el riesgo de 2 o más supera el riesgo de la hemorragia por el anticoagulante, y estos pacientes tienen que recibir anticoagulante. Con CHA2DS2-1 está un poco más controvertido la anticoagulación, y con CHA2DS2-0 no está indicado. Pero bueno, la charla de hoy excede el tratamiento anticoagulante del FA, que podría ser una charla completa. Como les dije, lo primero que hay que hacer en un paciente con fibrilación auricular es el control de la frecuencia cardíaca. Si el paciente está inestable, como siempre decimos, es la cardioversión sincronizada eléctrica, pero si el paciente está estable, hay que ver si tiene insuficiencia cardíaca. Si no tiene insuficiencia cardíaca, se da como primera elección beta bloqueantes, verapamilo o diltiazem. Olvídense de la digoxina. También se puede utilizar amiodarona. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo único que se puede dar es amiodarona, pero fíjese con el nivel de evidencia 2B. ¿Sí? Recuerden casi siempre estos pacientes beta bloqueantes. En el caso que queramos hacer una cardioversión farmacológica y el paciente tiene función ventricular normal, se puede usar amiodarona endovenoso, es lo único que tenemos disponible en Argentina. Pero si el paciente está ambulatorio, se le puede usar flecainida o propafenona con un buen nivel de evidencia, que estos son vía oral. Y si el paciente tiene antecedentes de disfunción ventricular, la única droga es la amiodarona. Alta para el control del ritmo, si el paciente tiene función ventricular normal, no tiene ningún daño ventricular, no es coronario, utilizamos flecainida y propafenona. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad coronaria, lo único que podemos usar es la amiodarona, o con menor nivel de evidencia el sotalol. Al igual que el resto de las taquiarritmias, el tratamiento hoy por hoy de elección para estos pacientes es la ablación de venas pulmonares. Fíjense, esta es la aurícula izquierda. Sabemos que la mayoría de las fibrilaciones auriculares se presentan por failing de las venas pulmonares, failing arrítmicos, y le hacemos líneas de ablación con radiofrecuencia y desconectamos eléctricamente las venas pulmonares, y es un tratamiento muy efectivo para disminuir la recurrencia de fibrilación auricular. No todos los pacientes son candidatos para ablación de fibrilación auricular, tiene mucho que ver las patologías de base.
Generalmente los pacientes con aurículas más sanas, más jóvenes, son mejores candidatos y tienen mejor resultado a la ablación de fibrilación auricular. Los pacientes más añosos con aurículas más remodeladas, el porcentaje de éxito es menor. Bueno, para finalizar, recuerden ustedes que cuando tenemos un paciente con una taquicardia con QRS angosto, lo primero que hacemos es maniobras vagales, ¿sí? O adenosina. Si es inefectivo, no corta la arritmia, tenemos que ver si el paciente está hemodinámicamente estable. Sí, generalmente damos beta bloqueante, verapamil o diltiazem. Si está inestable, lo que hay que hacer es la cardioversión eléctrica. Este es un esquema muy simplificado de cómo encaramos las taquiarritmias. Recuerden ustedes que la adenosina tiene un efecto muy corto, entonces por más que el paciente esté ligeramente inestable, generalmente la tolera bastante bien. Insisto que la ablación es el tratamiento de elección para la mayoría de las taquicardias. En algunos sustratos son prácticamente curativos, en algunos pueden ser de primera o segunda línea, pero estos pacientes la única forma de terminar de resolver su arritmia y que no vuelva al servicio de urgencia, en la mayoría de los casos, es la ablación por radiofrecuencia. Para terminar, recuerden que el paciente está primero, fíjense el estado hemodinámico. Si el paciente no tolera, hay que pensar en la cardioversión de urgencia. Siempre la cardioversión tiene que ser con sedación. En el caso de poder hacer un electrocardiograma para después hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Recuerden siempre el test de adenosina, nunca está de más, incluso con QRS ancho se puede hacer test de adenosina perfectamente porque tiene una vida media muy corta. Antes de dar el alta a los pacientes hay que darle un tratamiento para la recurrencia según la arritmia que tenga el paciente. La mayoría de veces son beta bloqueantes y en algunos pacientes flecainida o propafenona, y derivar al cardiólogo con el electrocardiograma que ingresó el paciente para que se le encamine al paciente para el tratamiento definitivo. Bueno, en estos pocos minutos hemos repasado las mayoría de las taquiarritmias supraventriculares que se presentan en los servicios de urgencia o en las terapias intensivas y un panorama de cómo hacer la aproximación diagnóstica y terapéutica. Muchísimas gracias.